Fernando A. Vargas. Señor presidente y vicepresidente del Congreso, muchas gracias por apoyar esta posibilidad de expresarme. Desde el año 1991, el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla le reclamó al presidente César Gaviria reparación e indemnización para las víctimas de la guerrilla en Colombia. Con esa cantidad de muertos y desplazados de los años 80, 70, 60, sin embargo se nos respondió que no era posible porque reparar las víctimas legitimaba el conflicto. Luego, durante el gobierno del presidente Ernesto Samper, ante la tragedia humanitaria tan terrible que se cernía sobre Colombia, logramos, gracias al comisionado de paz, el doctor Carlos Holmes Trujillo, que el presidente autorizara la creación de una consejería especial para la atención de víctimas de la guerrilla, consejería que no se pudo concretar por la posición recalcitrante, ideológica, absolutamente cerrada del entonces director de la Red de Solidaridad. De manera que hoy estamos celebrando un día en el desarrollo de la ley de víctimas, pero lo paradójico de esta celebración es que estamos dejando pasar por alto que la ley de víctimas discriminó, excluyó 25 años de accionar criminal de las organizaciones armadas del Partido Comunista. Me refiero, señores, a que la ley de víctimas dejó por fuera 25 años de reparaciones de los crímenes de las FARC, del ELN, del EPL, del M-19, 25 años que no tienen explicación ni en dónde esconderlos en el armario de la moral del Congreso. De manera que esta ley de víctimas, hoy celebrada, quiero recordarles, señores congresistas, que dejó un vacío ético en el pueblo colombiano, que hay cientos de familiares, de campesinos, de todos los partidos políticos que desde 1960 sufrieron el accionar de los grupos guerrilleros en Colombia y esas víctimas fueron excluidas abusivamente de la posibilidad de la reparación. De manera que hoy nos encontramos ante una celebración de una ley de víctimas que ha dejado entristecida 25 años de víctimas en Colombia. Hay una posibilidad ética, señores del Congreso. El pueblo colombiano, las víctimas de la guerrilla se preguntan cómo pudieron dejar de lado que 1964 ha sido la fecha oficial reconocida por las FARC y por el Partido Comunista como la creación de sus guerrillas. ¿Cómo haber olvidado éticamente esa fecha para comenzar a reparar desde entonces? Con el doctor Miguel Samper Strauss estuvimos analizando esa posibilidad antes de la aprobación de la ley y llegábamos a conclusiones sorprendentes, que esa reparación de esos 25 años no correspondía ni siquiera al 5 o al 10% del presupuesto de la ley de víctimas, lo que quiere decir que su exclusión no fue causa económica, sino causa política. De manera que haber dejado por fuera esos 25 años será un peso muy grande en la ética y en la moral de la historia de la pacificación y de la reconciliación en Colombia. Hay una manera, señor presidente del Congreso y señor vicepresidente, que se puede recuperar esto. Y yo les propongo a ustedes que se legisle una ley con un artículo único que lleve la fecha de reparación a 1964 y la fecha de restitución de tierras a 1964 como fecha del origen de las Fuerzas Armadas del Partido Comunista FARC. Un minuto, señor orador. Gracias, presidente. De manera que con ese artículo único, señores congresistas, podríamos estar abriendo el camino de la no discriminación de las víctimas en Colombia, podríamos estar abriendo el camino de una verdadera reparación igualitaria, porque debe quedar en claro, señor presidente del Congreso, que las víctimas del paramilitarismo o las víctimas llamadas de Estado no tienen un milímetro más de derechos que las víctimas de la guerrilla en Colombia. De manera que a mí me pueden seguir dando balas, señor presidente del Congreso, y a mis hijos también, pero vengo aquí humildemente a reclamar por esos
cientos de campesinos que ustedes han dejado abandonados y que una ley como la propongo puede recuperar a ustedes su imagen ante la historia. Solo así se conseguirá la reconciliación y la paz, por más que otros no lo quieran creer. Muchas gracias, señor presidente. Jarcabe de la comunidad Tao y se prepara Marco Cruz Clavijo, Javier Sánchez.